¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira. Vamos a desarrollar la práctica número 10, correspondiente al ciclo ordinario 2017-2. Y hay que tener en cuenta que vamos a desarrollar los ejercicios correspondientes al tema de factorización. Cabe mencionar que existen diferentes métodos para poder factorizar. Factorizar es un proceso algebraico mediante el cual, dado un polinomio que puede tener una, dos o más variables, se trata de expresarlo como la multiplicación de sus factores primos. Y para esto existen diferentes métodos que vamos a ir explicándolo a lo largo del desarrollo de esta práctica. Acompáñenme con el problema número 1. Dice, al factorizar el polinomio p de x, que está dado ahí, en z de x, se sobreentiende que acá, cuando digo factorizar p de x, significa que los factores primos tienen que tener coeficientes enteros, ¿no? Porque así lo dice el problema. Se obtiene p de x de esta forma. Entonces, al momento de factorizar, debemos llegar a una expresión que toma esta expresión. Determina la edad de Alicia en años, la cual está dada por el complemento aritmético de AB. Entonces, el tema central acá es hallar A y B. Y para eso debemos factorizar P de X. Muy bien, empecemos entonces con la solución de este problemita. Vamos a tratar de resolver los cuadrados de estos binomios que aparecen por acá, teniendo en cuenta que el desarrollo del cuadrado de este binomio es cuadrado al primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado al segundo, ¿no? O sea, acá te quería x al cuadrado más 10x más 25 y todo ello por 2. Luego le sumamos el desarrollo de este otro cuadrado y así sucesivamente. Entonces, desarrollando, vamos a poner acá paso número 1, desarrollando p de x, que acá por falta de espacio no lo voy a desarrollar, pero hay que tener en cuenta que hay que tratar en lo posible de expresar el desarrollo de los cuadrados de cada uno de estos binomios. Nos va a quedar de la siguiente manera. 2x al cuadrado más 22x más 56. Puedo factorizar 2 y acá nos quedaría x al cuadrado más 11x más 28. Ahora, la idea es factorizarlo y factorizarlo en z de x, es decir, expresarlo como la multiplicación de factores primos o irreductibles, pero con coeficientes enteros. Y acá es donde vamos a aplicar uno de los métodos de factorización, que es el método del aspa simple. Veamos en qué consiste rápidamente. Hay que descomponer los términos extremos. Bueno, acá no hay mucho por pensar. Descomponemos x cuadrado como x por x. Y acá hay que descomponer 28, el extremo derecho, en dos factores tal que multiplicado me den 28 y que cuando multipliquen aspa y sumen algebraicamente nos dé el término central. Entonces acá nos quedaría 4 y 7. Está claro que acá cuando yo hago la multiplicación, 7x más 4x nos queda 11x. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál van a ser los factores de p de x? Esto lo escribo así, 2. Y los factores los tomamos en forma horizontal, que sería x más 4 multiplicado por x más 7. Ya tenemos p de x factorizado ahora sí. Ahora, hay que recordar que estos son factores lineales. Y todo factor lineal o de primer grado es irreductible. Ese es un factor primo en cualquier campo numérico. Ahora bien, decimos entonces lo siguiente. 2, como segundo paso. P de x va a quedar de esta forma. 2 x más 4 por x más 7. Pero por dato me dicen que esto es igual a 2 por x más 2a menos 1 multiplicado por x más b menos 3. La idea es ver quién es lo que... Recuerda que a y b son dígitos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá tenemos que x más 4 es el primer factor? A ver, entonces estaríamos diciendo que 2
2a menos 1 es igual a 4, ¿no? 2a menos 1 es igual a 4, entonces 2a es igual a 5, a es 5 medios. Y entonces, si tomamos b menos 3 igual a 7, b sería 10, lo cual sería algo absurdo, porque a y b son dígitos de un número. B es un dígito, no podría ser 10, y A también es un dígito entero, no podría ser 5 medio. Entonces descartamos esa posibilidad. Entonces 2A menos 1 tendrá que ser 7 y B menos 3 tendrá que ser 4. ¿Correcto? Vamos a borrar esto. Y nos damos cuenta que la única posibilidad que se cumple, dadas las condiciones del problema, es que 2A menos 1 es igual a 7 y b menos 3 es igual a 4. Esto implica que a sería igual a 4, resolviendo esas ecuaciones, y b sería igual a 7. Ya tendríamos a y b. 3. AB, formamos el número con dígitos A y B y sería 47. Ahora, según nos dice el problema, la edad de Alicia es el complemento aritmético de 47 en este caso. Esto implica que la edad de Alicia es el complemento aritmético de 47, pues en este caso sería 53. En este problema, lo que hemos aprovechado, y lo hicimos en el paso número 1, es factorizar esta expresión. Acá hemos empleado dos métodos. El primero, factor común 2, y luego el método del aspa simple, que es un método bastante usado. Veamos el ejercicio número 2. La respuesta a este problema está en la alternativa A. Ahora sí, veamos el siguiente problema. Bien, este segundo problema dice lo siguiente. Ahí tenemos un polinomio con tres variables que está definido de la siguiente manera. Si h y q son los factores primos de p en R, de menor y mayor término independiente respectivamente, es decir, h es el factor primo de menor término independiente y q es el de mayor término independiente. Halle el valor de esa expresión, hay que evaluarlo. Acá la idea es factorizar p, ¿no? Encontrar los factores primos y, bueno, establecerlo de acuerdo a los datos, quién es h y quién es p. Veamos qué podemos hacer acá. Si nos damos cuenta, este factor que estoy subrayando por acá, ojo, voy a hacer una operación, tendríamos lo siguiente, mire, x al cuadrado más x por z más x por y más y por z. Vamos a trabajar con el aspa simple. Factores de x al cuadrado, x por x. Factores de y por z, y z. Vamos a ver que se cumpla. La idea es multiplico en aspa, sumo algebraicamente y tiene que quedarme el término central. Y en efecto, se cumple, ¿no es cierto? Pues acá me quedaría x por z, x por y. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la factorización de este factor? Los factores son así, x más y multiplicado por x más z. Muy bien, entonces veamos. Ahora sí, la solución de este problema. Paso número 1. Este polinomio P con variables x y z nos va a quedar así. X más y más z elevado al cubo menos 3 veces, vuelvo a repetir, este factor que está subrayado lo hemos trabajado por acá y nos quedó x más y por x más z por y más z. Más, acá podríamos, factorizar, o dejémoslo ahí momentáneamente, nos quedaría x a la cuarta y a la z más
xy a la cuarta z más xy z a la cuarta. Muy bien. Ahora, se sabe lo siguiente, ¿no? Vamos a borrar esto por falta de espacio. Hay una propiedad que nos dice lo siguiente. El cubo de un trinomio, entonces tendríamos acá, fíjense, x más y más z al cubo. ¿A qué cosa es igual? Esto es x al cubo más y al cubo más z al cubo más el triple de estos factores. X más y más z, x más z. Si este término que estoy subrayando lo pasamos al primer miembro de la igualdad, sería toda esta expresión que está por acá, fíjense. Entonces, x más y más z al cubo menos 3 veces x más y por x más z por x más z va a ser igual a la suma de los cubos. Entonces, tendríamos acá lo siguiente. Habiendo hecho esa aclaración, acá nos quedaría x al cubo más y al cubo más z al cubo más x a la cuarta y z más x y a la cuarta z más x por y z a la cuarta. La idea es factorizarlo. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a agrupar términos. Acá utilizamos el método de agrupación de términos de factor común. Vamos a subrayar, a ver. Agrupamos x al cubo con este término de acá. X a la cuarta y z. Luego también agrupamos y al cubo con x y a la cuarta z. Y luego agrupamos z al cubo con este último término. Veamos qué resulta. Acá voy a aplicar, estoy agrupando términos para aplicar el método del factor común. De los términos que están subrayados con verde, factor común me quedaría x al cubo. Luego de factorizar, acá te quedaría 1 más, acá factorizas x al cubo, te quedaría x y z. De los términos que están subrayados con rojo, factorizas y al cubo. Al factorizar y al cubo nos va a quedar 1 más x y z. Y finalmente, de los términos que están subrayados con celeste, factorizas z al cubo. Al hacer esto nos quedaría 1 más x por y por z. Nuevamente, utilizo el método del factor común. ¿Qué es lo que se repite? Vamos a subrayar acá. Observemos que lo que se está repitiendo acá es este factor 1 más x y z. ¿Qué nos va a quedar? Entonces acá nos quedaría así. Saco el factor común 1 más x y z y nos va a quedar x al cubo más y al cubo más z al cubo. Ambos factores ya son irreductibles en R. Ya no lo puedo factorizar más, no lo podemos expresar como la multiplicación de factores irreductibles en R. Por lo tanto, queda factorizado P de esa forma. Tiene dos factores primos, tal como lo anunciaba el problema. Dice que al factorizar P, tiene dos factores, H y Q. Ahora habrá que identificar, bueno, quién es H y quién es Q, ¿no? De acuerdo a lo que establece la condición del problema, veamos, h de x es el factor primo de menor término independiente. Entonces, de acuerdo a esa observación, vamos a subrayar acá. Bueno, acá observen, hay dos factores primos. Son factores irreductibles en R. Este factor primo no tiene término independiente. Este de acá sí tiene, que es 1. Entonces, vamos a ver. H de x es el factor primo de menor término independiente. Este factor que estoy resaltando por acá vendría a ser el H de
X, y Z. Menor término independiente. Y el de mayor término independiente, vamos a subrayarlo por acá. El enunciado del problema le llama Q. Q de X y Z. Ahora sí, habiendo identificado, lo único que hay que hacer es reemplazar, ¿no? Cuando X vale 2, cuando Y vale 1 y cuando Z vale 0. Acá 2 al cubo 8, 1 al cubo es 1, 0 al cubo es 0. Acá nos quedaría 9. Y Q evaluado en 1, 0, 2. Acá X vale 1, Y vale 0, Z vale 2. Esto se va y te queda simplemente 1. Entonces, como segundo y último paso, habiendo ya identificado, entonces acá vamos a encontrar quién es H evaluado en 2, 1, 0, menos Q evaluado en 1, 0 y 2. Como ya está identificado esos polinomios, o sea, acá simplemente sería la diferencia entre 9 menos 1, este es igual a 8. La respuesta, entonces, a este problema número 2, la encontramos en la alternativa E. Se ha aprovechado este ejercicio para poder indicar que se ha utilizado el método del factor común. Pero inicialmente también acá, si ustedes recuerdan, trabajamos con el método del aspa simple. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio. Bien, veamos este ejercicio. Ahora nos dice que al factorizar este polinomio con dos variables en z, hay el término independiente de uno de sus factores primos. Veamos. Primero tratemos de expresarlo de una mejor forma este polinomio. Y creo que lo vamos a conseguir de esta manera. Vamos a ver la solución. Primero, arreglemos P de X. Este polinomio con dos variables lo puedo escribir así, mire. 3x menos 2y menos 5 elevado al cuadrado. Factorizo 2, nos quedaría x menos 2y menos 5. Acá me queda menos 2x, menos por nada más 2, 4y. Acá te queda 10. Y esto lo podríamos escribir menos 5. ¿Cuál es la idea? Si ustedes se han dado cuenta, en este polinomio hay algo que se repite. Y lo que trato de explicar acá es uno de los métodos que también aparece en su cuadernillo, considerado como el método de cambio de variable. Los cambios de variables se utilizan frecuentemente para poder simplificar la expresión. Y por ejemplo, este x menos 2y menos 5 que se repite, lo puedo cambiar. Entonces hacemos un cambio de variable. Por ejemplo, donde vea x menos 2y menos 5, le voy a llamar a. Entonces, ¿cómo quedaría este polinomio? 2. Acá nos va a quedar p, pero ahora ya en función de a. 3, x menos 2y menos 5 es a, sería a al cuadrado menos 2a menos 5. ¿Correcto? Ya, evidentemente este polinomio es más simple del que nos dieron inicialmente. Y acá se presta para poderlo factorizar mediante el método del aspa simple. Descomponemos los términos extremos, es decir, ¿cómo descomponemos 3a cuadrado? Sería 3a por a. Y ahora, menos 5 por 1. Vamos a ver si cuadra. 3a menos 5a menos 2a. Ahora sí. Entonces, los factores de este polinomio van a quedar de la siguiente manera. 3a menos 5 multiplicado por a más 1. Pero recuerden que el polinomio que estaba dado inicialmente no estaba en la variable a. A es una variable que tú, por un tema de comodidad, lo has considerado así
partiendo de este cambio de variable que está dado en el paso número 1. Entonces, volvamos a la variable inicial. Luego, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Vamos a P ahora nuevamente en las variables X e Y, que sería así, ¿no es cierto? 3 por A. ¿Quién era A? X menos 2Y menos 5 menos 5. 3A menos 5. Y el segundo factor, ¿quién es A? X menos 2Y menos 5 más. Entonces queda de la siguiente manera. Este polinomio, arreglándolo, nos quedaría 3x menos 6y. Acá te quedaría menos 3 por menos 5, menos 15, menos 5, menos 20. Y el otro factor nos quedaría x menos 2y menos 5 más 1 menos 4. Ambos factores, si bien es cierto, tienen dos variables, pero son lineales. Y la teoría nos dice que todo factor lineal es irreductible, por lo tanto son factores primos. ¿Qué es lo que te piden? El término independiente de uno de los factores primos. Vamos a subrayar acá los términos independientes. Un término independiente sería menos 20 y el otro término independiente sería menos 4. Habría que ver cuál de ellos aparece como alternativa. Y nos damos cuenta que en este caso un término independiente está dado en la alternativa D. Haciendo, digamos, una remembranza de lo que hemos empleado para el desarrollo de este ejercicio. En primer lugar, hemos hecho uso de este método llamado el cambio de variable. Es muy común, muy frecuente en matemática hacer estos cambios de variables con el propósito de poder simplificar un tanto la expresión. Y fíjense, sí que lo logramos porque en el paso número 2, este es el problema que me queda, que es una cosa más simple que nos dieron inicialmente. Luego aplicamos acá el aspa simple, que ya es un método ampliamente conocido. Ahora veamos a continuación el siguiente ejercicio. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Acá nos dan un polinomio con dos variables, x e y. Y este polinomio representa la cantidad en soles que tiene Carlos para comprar de forma exacta esta cantidad de artículos al precio que nos dicen acá, 15x soles cada uno. Pregunta, ¿cuántos artículos compró? Bueno, la idea es tener que factorizar estos polinomios, ¿no? Hay que factorizar este polinomio. Y luego hay que ver, pues, que dice, esta es la cantidad en soles que tiene Carlos. Todo esto es la cantidad de soles. Para comprar de forma exacta esta cantidad de artículos. Bueno, entonces hay que, como habla de exacta, entonces vamos a factorizar este polinomio. Veamos la solución. Vamos a ver este polinomio. Ordenamos un poco la idea y nos quedaría que este polinomio con variables x e y va a estar así. X al cubo más 9x al cuadrado más 26 más 24. Y de los términos que quedan, que vamos a subrayarlo por acá, vamos a factorizar, ojo, de los términos que están subrayados, factorizamos y. ¿Qué nos quedaría? X al cuadrado más 5x más 6. Ahora, este factor lo podríamos trabajar con un aspa simple. Descomponemos x cuadrado, sería x por x, descomponemos 6, sería 3 por 2, multiplicamos en aspa y sumamos algebraicamente y me queda 5x. Ya, está solucionado eso. Ahora, este término que está por acá, 1, 2, 3, 4 términos, vamos a trabajarlo acá con divisores binómicos. ¿Correcto? Una forma sería así. Un poco para explicar cómo trabaja esto. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Los divisores binómicos se trabajan, o es un método que se emplea cuando
el polinomio tiene una sola variable, como en este caso, una sola variable. Y de cualquier grado. Entonces trabaja con coeficientes. 1 para x al cubo, 9 para x al cuadrado, 26 para x y 24. Entonces acá la idea es lo siguiente, ¿eh? Acá vamos a hacer una línea. ¿En qué consiste este método? Veamos. Por acá vamos a colocar una posible raíz. Para que este valor sea raíz, el último resto tiene que ser 0. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las posibles raíces? En este caso vendrían a estar dados por los divisores de 24. ¿Quiénes dividen a 24? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12, más menos 24. Intentemos en este caso con menos 2. A ver. Vamos a ver, es bien parecido a Ruffini. Este baja 1 por menos 2, suma 7 por menos 2, menos 14. Este es 12 por menos 2, menos 24, y en efecto sale 0. Menos 2 es una raíz porque, tal como lo habíamos anunciado, el último resto es 0. Ahora, si menos 2 es raíz, aplicas el teorema del factor. Un factor será pues x más 2. Y lo que queda por acá sería el otro factor, que sería x al cuadrado más 7x más 12 más, y esto, vuelvo a repetir, lo trabajamos con el método del aspa simple. Factorizamos x al cuadrado, x por x, descomponemos 6, sería 2 por 3, ya multiplicas en aspa y logra ver que este es x más 2 por x más 3. Es más, acá también podríamos descomponerlo haciendo uso del aspa simple. Acá, por ejemplo, descomponemos x al cuadrado, x por x, y acá tendríamos 3 y 4. Cuando multiplicas en aspa, acá te queda 3x, por acá te queda 4x, sumas algebraicamente y nos da el término central. Entonces, sigamos. Esto va a ser igual x más 2 por x más 3 por x más 4 más y que multiplica a x más 2 por x más 3. Muy bien, entonces, factor común, porque la idea es factorizar, no se olviden que la idea es factorizar este polinomio con variables x y. Veamos acá, vamos a subrayar el factor común, que se repite acá. Acá tenemos, miren, x más 2 por x más 3, x más 2 por x más 3. Factor común. Entonces sale ese factor común, x más 2 por x más 3, y en el otro factor nos quedaría x más y más 4, ordenando las ideas. Ahora sí, ya puedo decir que este polinomio está factorizado. Recuerden que cada uno de los factores son lineales o de primer grado. Y la teoría nos dice que todo factor lineal o todo factor de primer grado es irreductible. Muy bien, ya está factorizado. Ahora, nos dice lo siguiente, ¿no? X más y más 4, dice, representa la cantidad de artículos. Y x más 2 por x más 3 representará el precio de artículos, siguiendo el contexto del problema. Porque, repito, esta es la cantidad de soles que tiene y dice, esta es la cantidad de artículos que compra de forma exacta. Este factor me está representando la cantidad de artículos que compra. Por lo tanto,
estos factores que lo acompañan vendría a ser el precio de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, entonces, habiendo hecho ese comentario, puedo decir lo siguiente. Primero, punto número 1, X más Y más 4, esto que está representando la cantidad de artículos. Y punto número 2, X más 2 por X más 3 representa el precio de cada artículo. Ya está. Eso lo sacamos acá. Al momento de factorizar nos dimos cuenta de esto, Esto que está con fucsia es el precio y esto que está con verde representa la cantidad. Ahora bien, pero dice lo siguiente, ¿cuántos artículos compró Carlos? Bueno, de acá tendríamos lo siguiente. Concluimos que el precio viene dado por luego. Desarrollas por acá y nos quedaría que X más 2 por X más 3 tiene que ser igual a 15X menos 19. Ahora, esto lo desarrollamos, X cuadrado, acá te queda 5X más 6, pásalo al primer miembro de la igualdad y nos va a quedar una ecuación de este tipo. X cuadrado menos 10X más 25 igual a 0. Desarrollando esto nos quedaría que X vale 5. Ahora, pero como lo que te piden es cuántos artículos, la cantidad está dado precisamente por este factor. Como X vale 5, te quedaría 5 más Y más 4, o sea, 9 más Y. Finalmente, entonces, concluimos por acá. Recuerden que lo que me está pidiendo es cuántos artículos, o sea, la cantidad. Y la cantidad está determinada por este factor que está subrayado con verde. Pero como ya hemos encontrado el valor de X, que está por acá, vamos a subrayarlo, el valor de X está por acá, reemplazamos y nos quedaría entonces, ¿qué? Número de artículos, o cantidad, como quiera llamarle, es 9 más Y o Y más 9, ¿no? Y esta expresión la encontramos precisamente en la alternativa C. Bien, ¿qué hemos utilizado en este ejercicio? Dos métodos, ¿no? Hasta tres métodos. Primero hemos utilizado acá el aspa simple en dos oportunidades. El método de los divisores binómicos. Y por acá utilizamos el método del factor común. Muy bien, veamos entonces a continuación el siguiente ejercicio. Dice, indica el número de factores primos lineales que se obtiene al factorizar este polinomio en R de X. La idea es expresarlo como la multiplicación de sus factores primos con coeficientes reales, porque lo que está diciendo acá es en R de X. Bueno, para empezar, este primer factor X cuadrado menos 3 es posible factorizarlo en R. Por ahí vamos a partir. Y luego, para ir avanzando un poco la solución del problema, vamos a agrupar estos términos. Vamos a multiplicar X menos 3 por X más 1. Y luego también hagamos lo mismo. Voy a multiplicar X más 2 por X. ¿Qué vamos a obtener? Paso número 1. Este polinomio en la variable X va a quedar de la siguiente manera. Lo primero que se nos ocurre es tratar de ver si esto es factorizable en R, y si lo es, porque lo puedo escribir así. X más raíz de 3 multiplicado por X menos raíz de 3. Ya está factorizado. Y es más, son factores lineales que son irreductibles.
Ahora, dentro del corchete, acá hay un corchete, multipliquemos los factores que están subrayados con verde. ¿Qué nos va a quedar? X al cuadrado menos 2x. Ahora multipliquemos los factores que están subrayados con celeste. Multiplicando nos quedaría x cuadrado menos 3 más 1 sería menos 2x menos 3 menos 28. Cerramos corchete y veamos qué podemos hacer. Por acá podríamos hacer un cambio de variable o si no lo dejamos tal como está. Ojo, fíjense, nos quedaría x cuadrado menos 2x, llamarle un a. Vamos a ver qué nos queda dentro del corchete. Nos quedaría a que multiplica a menos 3 menos 28. Para hacer algunas cuentas por acá. Multiplicamos, aplicamos la propiedad distributiva, nos quedaría a cuadrado menos 3a menos 28. Tratemos de factorizarlo, a ver, factorizándolo. Descomponemos a cuadrado como a por a y descomponemos 28 como menos 7 más 4. Está claro que menos 7 por 4 sería menos 28. Hacemos la multiplicación en aspa, menos 7 más 4, en efecto nos queda menos 3. Por lo tanto, esto nos quedaría así. La factorización, luego de haber aplicado el aspa simple, nos queda a menos 7 multiplicado por a más 4. Pero recuerda que a es un cambio de variable que tú habías consignado. ¿Quién era a? X cuadrado menos 2x. Muy bien, entonces volvamos a a. Este polinomio lo podemos escribir de la siguiente manera. X más raíz cuadrada de 3 multiplicado por x menos raíz de 3 y por acá, ojo, nos va a quedar a menos 7 por a más 4. Recuerda que todo este corchete lo hemos trabajado por acá en la parte inferior, pero teniendo en cuenta que se ha hecho este cambio de variable y luego hemos utilizado el aspa simple. Nos va a quedar a, pero recuerda que a es x cuadrado menos 2x. Entonces acá nos quedaría x cuadrado menos 2x menos 7. Y luego a, x cuadrado menos 2x más 4. X cuadrado menos 2x más 4. Muy bien. Ahora, pero como me piden en R, y estos son factores cuadráticos, una de las formas prácticas de poder determinar si un factor cuadrático, como este es el caso, es irreductible en R, es analizando su discriminante. Por ejemplo, tenemos el factor x al cuadrado menos 2x menos 7. Si yo quiero o estamos interesados en determinar si este factor cuadrático es irreductible, se debe cumplir que el discriminante sea menor que 0. Vamos a calcular el discriminante, sería b al cuadrado menos 4a por c. Esto nos va a quedar acá, ojo, 4 menos, por menos da más, y esto de acá sería 28. Esto es mayor que 0. Este factor cuadrático resulta que es mayor que 0. Puedo comentar por acá. Y entonces tiene dos factores, se descompone en dos factores. Hacemos lo mismo con el otro factor, x al cuadrado menos 2x más 4. Rápidamente calculamos su discriminante, sería b al cuadrado menos 4a por c. Y observamos que su discriminante acá te queda 4 menos 16, esto es menos 12. Entonces, esto es irreductible, no lo puedo descomponer, dado que su discriminante es menor que 0. El primer factor, en virtud a que su discriminante es menor que 0, sí lo puedo descomponer. Y es más, estaría obteniendo dos factores lineales. Entonces, ante la pregunta, indique el número de factores primos lineales, recuerda que acá hay 1,
2, y esto cuando lo factorizo, que no tendría necesidad de factorizarlo, me va a arrojar 2 factores lineales, ¿correcto? Esto sí, definitivamente no lo puedo descomponer, porque su originante es menor que 0, y esto se convierte en un factor primo cuadrático, del cual no estamos interesados. Recuerda que el problema me hace referencia a factores primos lineales. Entonces la conclusión acá es la siguiente, como paso número 2. P de X tiene 4 factores primos lineales. Y esta alternativa la encontramos nosotros en la clave A. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, al factorizar este polinomio con 2 variables en z, hay la suma de los coeficientes del factor primo que es independiente de la variable x. Veamos, ¿qué podemos hacer en este ejercicio? Vamos a ordenar P de este polinomio. P con variables x e y. Lo podríamos arreglar así, miren, no tenemos término cuadrático para x, 0x al cuadrado, más 21xy menos 39y al cuadrado más 56x menos 92y más 32. Este polinomio, observamos, tiene 2, 4, 6 términos. Y tiene la forma siguiente, ¿no? AX a la 2m más BX a la m y a la n más CI a la 2n más DX a la m más EI a la n más f. 2, 4, 6 términos. Los polinomios que tengan esta forma son tales que los puedo factorizar haciendo uso del método del aspa doble. Ojo, y el polinomio que tenemos acá en este caso reúne esas condiciones. En este caso m vale 1, sería al cuadrado, y n también vale 1, y al cuadrado. Obviamente que hemos completado esto. ¿En qué consiste el aspa doble especial? Vamos a aplicar acá. Primero hay que descomponer los términos extremos, es decir, descomponemos x al cuadrado y 32. Por acá podríamos poner con 7x y 0x. Descomponemos 32, descomponemos como 4 por 8. La idea es que cuadre exactamente, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la multiplicación acá, este es 0, y por acá nos va a quedar 7x por 8, nos queda 56. En efecto, cuadro por acá, ¿eh? Vamos a subrayar por acá. Cuadro. Ahora, vamos a descomponer este término central. Vamos a subrayarlo acá. Vamos a descomponer de tal manera que se generen 2 aspas. El aspa de la izquierda y el aspa de la derecha. Y cuando multipliquen aspa y sumen algebraicamente, tiene que quedarme 21xy por un lado y menos 2y. Vamos a ver. Descomponemos 39y al cuadrado. Lo descomponemos así. Menos 13y multiplicado por 3y. Recuerden que tiene que cuadrar. Por acá, cuando multiplicamos, si hacemos la multiplicación, nos va a quedar 0. Y por acá, 7 por 3, 21. Entonces,
cuadre exactamente. Pero no contento con eso, tengo que ver que cuadre por este lado. Entonces logra ver, por ejemplo, que cuando multiplico en aspa, vamos a ponerle por acá, multiplico en aspa, menos 13i por 8, y luego 3i por 4, y sumo algebraicamente, nos da el término central. En este caso nos da menos 92i. Ese es el llamado método del aspa doble. ¿Cuáles van a ser los factores? Este polinomio con las variables x e y nos va a quedar así. Los tomamos en forma horizontal, sería 7x menos 13y más 4, y el otro factor será pues 0x no cuenta, sería 3y más 8. Ahora, ambos factores son lineales, por lo tanto son irreductibles. Me preguntan, ¿hay la suma de los coeficientes del factor primo que es independiente de la variable x? Es decir, que no tenga variable x, y en este caso está haciendo referencia a este factor. Es el factor primo que es independiente de la variable x. Por lo tanto, 2, diríamos lo siguiente. Factor primo independiente de x es 3i más 8. Por lo tanto, concluimos por acá que la suma de coeficientes de ese factor primo es igual a 3 más 8, 11. Y eso lo encontramos en la alternativa E. Entonces, cabe recordar que para la solución de este problema hemos utilizado el método del aspa doble, tomando en cuenta que ese polinomio tenía esta forma. Claro, para eso hemos completado un término con 0x al cuadrado. Veamos ahora el ejercicio siguiente. Nos dice que en un aula de 45 alumnos que cursaban la materia de matemática básica aprobaron esta cantidad de alumnos, donde n es la suma de los coeficientes de un factor primo de este polinomio, en z de x. Pregunta, ¿cuántos alumnos desaprobaron sabiendo que ningún alumno se retiró del curso? Muy bien. Entonces acá tenemos ese polinomio que es de esta forma. Ese polinomio que nos dan tiene esta forma. Ax a la 4n más bx a la 3n más cx a la 2n más dx a la n más e. 2, 4, 5 términos. El polinomio que nos dan por acá tiene esta forma. Obviamente que si faltara algún término ya sabemos que hay que darlo con 0. Pero para polinomios que tengan esta forma, lo que hay que hacer es trabajarlo con el método del aspa doble especial. Entonces, veamos rápidamente en qué consiste este método. Solución. Vamos a utilizar el método del aspa doble especial. Tenemos p de x. X a la cuarta más 4x al cubo más, en este caso voy a resaltar por acá con otro color porque estoy completando, 0x al cuadrado más 20x menos 25. ¿En qué consiste el aspa doble especial? Veamos. Hay que descomponer los términos extremos.
De tal manera que cuando multiplique en aspa y lo sume algebraicamente, me aproxime a este término central, que en este caso es 0x al cuadrado. En algunos casos coincide, pero el método no exige y no pida que hay que descomponer de tal manera que coincide exactamente. Veamos, vamos a ver. La descomposición de x a la cuarta sería x al cuadrado por x al cuadrado. Descomponemos menos 25 con 5 y menos 5. En ese caso, ojo, multiplico en aspa, sumo algebraicamente y nos queda 5x cuadrado menos 5x cuadrado sería 0x al cuadrado. Entonces, el método dice lo siguiente. Hacemos la siguiente diferencia. Tomemos el término central y hacemos la diferencia con el resultado que se obtiene al hacer esta aspa. 5x cuadrado menos 5x cuadrado sería 0x al cuadrado. Es el resultado del aspa, ¿correcto? 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Luego hacemos los cálculos por acá, no hay mucho por pensar, y acá nos quedaría realmente 0x al cuadrado. Esta diferencia, que no siempre va a salir 0, en este caso, de manera muy particular, en este ejercicio salió 0, lo vamos a descomponer en este lado. Esa diferencia la descomponemos por acá. Y debemos descomponerlo de tal manera que cuadre exactamente las dos aspas. Entonces acá vamos a descomponerlo así. 0x, 4x. Fíjense, vamos a ver si cuadra. ¿Eh? Acá nos quedaría 4x al cubo. Acá nos quedaría 0. Cuadro exactamente. La otra aspa. Esto es 0, no cuenta. Y esto de acá es 20x. Cuadro. Ahora sí, la factorización nos quedaría de la siguiente manera. P de x va a quedar así, ¿eh? Los factores ya sabemos que los tomamos en forma horizontal. Nos quedaría x al cuadrado más 5 multiplicado por x al cuadrado más 4x menos 5. Y ahora habría que ver si se puede factorizar. En principio, este factor cuadrático es irreductible. Ya sabemos nosotros, y lo hemos analizado en un ejercicio anterior, la forma o la manera cómo determinar si un factor cuadrático es irreductible, analizando su discriminante. Y acá puede ver que si calcula su discriminante, no sale negativo, por lo tanto es irreductible. Pero sin embargo, acá sí es positivo, lo cual significa que sí se puede factorizar. Y acá bastaría trabajarlo con un aspa simple. Factores de x al cuadrado, x por x. Factores de menos 5 sería 5 y menos 1. Multiplicas en aspa, sumas algebraicamente y nos queda esto. Por lo tanto, p de x en versión factorizada nos va a quedar así, ¿eh? X al cuadrado más 5 multiplicado por x más 5 y esto multiplicado por x menos 1. Ya está, factorizado. ¿Correcto? Ahora, veamos entonces qué es lo que es el problema. N, ¿qué cosa es n? N es la suma de los coeficientes de un factor primo. Por acá hay 3 factores primos. Observemos rápidamente la suma de sus coeficientes. 6, 5 más 1, 6. Por acá también 5 más 1, 6. Y acá te quedaría 0. Entonces, n es 0 o es 6. Porque recuerda que así lo está definiendo el problema. N es la suma de los coeficientes de un factor primo. 6, 5 más 6 y acá 0. Entonces, concluimos, como paso número 2, vamos a poner una línea divisoria por acá. Veamos, paso número 2. Entonces, por dato, podríamos concluir lo siguiente, que n
tiene que ser 6. ¿Qué cosa es n? Es la suma de los coeficientes de un factor primo. Este es 6, acá también suma 6 y acá suma 0. Muy bien, entonces, vamos entonces al contexto del problema. Punto número 1. Vamos a poner acá alumnos aprobados. AA. Entonces acá aprobaron esta cantidad. Como ya tienes el valor de n, reemplázalo acá, sería n6 al cuadrado menos 17 por 6 más 76. Reemplazando el valor de n, esto sería 10. Punto número 2. Alumnos desaprobados. Si en total hay 45 estudiantes, entonces desaprobaron 35. Y eso lo encontramos en la alternativa C. ¿Qué método hemos utilizado para el desarrollo de este ejercicio? El método del aspa doble especial. Hago hincapié en lo siguiente. En este método no hay que esperar que la diferencia nos salga 0x al cuadrado. Busquemos factores de tal manera que cuando se haga la descomposición y se multiplique en aspa, aproximarnos a este término central. Pero recuerda que cuando tú descompones esta nube amarilla, ya deben cuadrar estas dos aspas. La descomposición de esta diferencia, lo que te salga acá, lo descompone de tal fortuna que tienen que cuadrarte las dos aspas. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente, dice, hay la suma de coeficientes de uno de los factores primos de este polinomio. Observemos que ese polinomio está dado en una sola variable, que es x, y es de grado 6. Digamos que se ajusta a la medida para poder aplicar el método de los divisores binómicos, que es uno de los métodos que se utiliza para factorizar polinomios en una sola variable y de cualquier grado. Entonces vamos a emplear este método, que anteriormente ya lo hemos trabajado. A ver, veamos. Entonces acá, en Z, ¿no? O sea, los factores primos tienen que tener coeficientes enteros. Vamos a trabajarlo por acá. A ver, trabajo coeficientes, 1 para x a la sexta, 0 para x a la quinta, 4 para x a la cuarta, 6 para x al cubo, 4 para x al cuadrado, 12 para x y el término independiente. A ver, grado 6, grado 5, grado 4, grado 3, 2, 1 y 0. Estamos bien. Por acá trazamos esta última columna, teniendo en cuenta que esto tiene que ser 0. Habíamos dicho ya en un problema anterior, ¿cuáles son las posibles raíces? Los divisores del término independiente, en este caso, los divisores de 9 son más menos 1, más menos 3, más menos 9. Intentemos con menos 1, a ver. Recuerda que las raíces deben ser tal que anulen el último resto sea 0. Acá entonces voy a intentar con menos 1. Intentemos con menos 1, a ver. Esto baja directamente. 1 por menos 1 sería menos 1. Sumo menos 1. Menos 1 por menos 1 sería 1. Sumo sería 5. Por menos 1 sería menos 5. Acá te queda 1. Por menos 1 sería menos 1. 3. Por menos 1 sería 3. Menos 1 sería menos 3. Por menos 1 menos 3. Sumo sería 9. 9 por menos 1 sería menos 9. Y este es 0. Ya el polinomio de grado 6 bajó a grado 5. Podríamos seguir trabajando acá. A ver. Vamos a continuar por acá. Recuerda entonces siempre que acá separamos esta última columna y intentemos con otra raíz. Una vez más intento con menos 1. A ver. Para que sea raíz, el último resto tiene que ser 0. A ver, veamos. 1 baja. 1 por menos 1 sería menos 1. Suma menos 2. Menos 2 por menos 1 sería 2. Suma 7.
por menos 1 sería menos 7, suma menos, ojo, menos 6, menos 6 por menos 1 sería 6, suma 9, 9 por menos 1 sería menos 9 y esto es 0. Entonces, si menos 1 es raíz, el factor es x más 1, aplicando el teorema del factor. Entonces, P de x nos va a quedar acá, lo siguiente. Acá hemos utilizado el método de los divisores binómicos. Si menos 1 es raíz, un factor es x más 1. Acá también sería x más 1. Por lo tanto, sería x más 1 al cuadrado. Y lo que queda por acá sería pues x a la cuarta menos 2x al cubo más 7x al cuadrado menos 6x más 9. Ahora, acá ya es un factor lineal, ya es irreductible, ¿correcto? El 2 indicando la multiplicidad, el número de veces que se repite la raíz. Hay que descomponer esto. Aplicamos 2, 4, 5 términos. Aplicamos el aspa doble especial. Descomponemos entonces acá. Ojo, vamos a descomponer para aplicar el aspa doble especial. Sería x al cuadrado, x al cuadrado. Descomponemos 9. Entonces podría ser 3 y 3. Muy bien. Multiplicamos en aspa y sumamos algebraicamente. Nos quedaría 3x cuadrado más 3x al cuadrado sería 6x al cuadrado. Pero ¿qué nos decía el aspa doble especial? Que hay que hacer la diferencia entre este término, que es 7x al cuadrado, lo resto menos con lo que salga del aspa verde. En este caso sería pues 3 y 3, 6x al cuadrado. Hacemos la diferencia y acá nos quedaría 7x al cuadrado menos 6x al cuadrado sería un x al cuadrado. Esta nube amarilla es la que nosotros tenemos que descomponer de tal manera que cuadren las dos aspas. Entonces por acá hacemos la descomposición. Y digo, x al cuadrado lo descompongo como menos x por menos x. Pero vamos a ver si cuadra. Ojo, acá te queda menos x al cubo. Menos x al cubo sería menos 2x al cubo. Cuadro. Por acá, menos 3x. Con menos 3x sería menos 6x. Ahora sí. X cuadrado menos x más 3, x cuadrado menos x más 3. Concluimos. 2. P de x, luego de haber factorizado, tenemos lo siguiente. X más 1 al cuadrado. Y como observan ustedes, los factores cuadráticos se repiten. X al cuadrado menos x más 3 elevado al cuadrado. Pero ahora la pregunta es, este factor que es un cuadrático, ¿podría descomponerlo y expresarlo como la multiplicación de factores primos en z? No se puede. Hagamos todos los intentos con el aspa simple. Acá x, 3 y 1, no cuadra. Menos 3 menos 1, tampoco. Entonces, definitivamente, por más vuelta que le demos o intentos que hagamos para factorizar esto con coeficientes enteros, no va a ser posible. Por lo tanto, se convierten en factores primos. ¿Y qué es lo que nos pide? Hay la suma de coeficientes de uno de los factores primos. Acá, repito, este es un factor primo. Llámale factor primo 1. Y por acá tenemos otro factor primo. La suma de factores primos de 1, ¿cuánto sería? 2. La suma de factores primos del segundo sería 1 más 3, 4, menos 1, 3. Entonces, la suma de los coeficientes de uno de los factores primos está dado precisamente por acá, ¿no? Como paso número 2, si quieres. Suma de coeficientes
del factor primo 1, ¿cuánto sería? 2. Y por acá vamos a aprovechar este espacio para decir la suma de los coeficientes del factor primo 2 sería 3. ¿Cuál de ellos aparece como alternativa? La encontramos en la clave B. De esta manera ponemos punto final al desarrollo de los ejercicios de esta práctica número 10. Nos encontramos en una próxima oportunidad y espero que haya sido de su completo agrado. Hasta pronto.